Bienvenidos, gracias por estar aquí en Café Piar. Como cada tercer jueves del mes, los saludamos desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Café Piar es un espacio para conversar sobre la gestión estratégica de las relaciones públicas, la comunicación corporativa, un espacio para comentar libros, investigaciones vinculadas a la profesión y también reflexionamos sobre los retos y las oportunidades que enfrentamos los relacionistas públicos, tanto desde el ámbito académico como también en el ejercicio de la profesión. Como siempre, un agradecimiento especial a Cani Café, aliado estratégico de Café Piar. Hoy tengo el gusto de conversar y compartir este café con una destacada profesional joven de nuestro hermano país, Argentina, a quien tuve el honor de anfitrionar en un encuentro académico en el que prontamente ella mostró su dinamismo, su capacidad de liderazgo y una profunda pasión por las relaciones públicas. Es un honor para mí presentarles a la licenciada Luz Canela Zuggi, de quien daré lectura de un resumen de su trayectoria profesional. Luz Canela Zuggi es licenciada en Relaciones Públicas de la Universidad Nacional Lomas de Zamora. Cursó la maestría en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de San Martín y actualmente se encuentra en proceso de escritura de tesis. Es docente investigadora, es profesora adjunta en la Cátedra Introducción a la Comunicación y jefa de trabajos prácticos de la Cátedra de Relaciones Públicas II de la Universidad Lomas de Zamora. Actualmente es secretaria de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales y coordinadora académica de la Diplomatura en Géneros y Sociedad en la misma universidad. Es secretaria del Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina, presidenta del capítulo argentino del Foro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación, FISEC, y presidenta de la Asociación Latinoamericana de Carreras Universitarias de Relaciones Públicas, ALACAUR, por el periodo 2021-2023. Bienvenida, querida Luz. Gracias por estar aquí compartiendo este Café Piar. Gracias, María de los Ángeles, por la invitación. Es un honor y un placer estar compartiendo este espacio virtual por ahora contigo. Sí, de verdad. Estas son una de las ventajas de esta situación y de este contexto que nos ha permitido aprender el uso de estas herramientas y acercarnos a personas que de otra forma era imposible, ¿no? Y así que estamos agradecidas por eso. Como bien es un espacio para hablar sobre las relaciones públicas, ¿no? Y en ese sentido, en el quehacer de esta disciplina, encontramos muchas instituciones que aportan a la promoción de la misma, ¿no? Desde distintos escenarios. Hay organizaciones que dan un fomento desde el ámbito académico y otras ya desde la parte profesional. Entonces, hoy me gustaría que podamos conversar sobre una de las asociaciones más importantes en Latinoamérica que se mueve en el ámbito académico, ¿no? Estamos hablando de la Asociación Latinoamericana de Carreras Universitarias, ALACAUR, institución que actualmente presides y que sin duda ha marcado y marca la pauta de lo que son y lo que hacen las relaciones públicas para un sinnúmero de estudiantes, futuros profesionales y colegas, ¿no? Entonces, muchas personas han debido escuchar de la asociación porque además está contada y narrada en libros y mencionan incluso como parte de que ha hecho su gran contribución en esta corriente latinoamericana de relaciones públicas. Y otros quizás han tenido la oportunidad de participar de las actividades organizadas. Entonces, a mí me gustaría que para empezar esta charla tan interesante, nos puedas contar, ¿no? ¿Cuál es el contexto histórico en el que surge la Asociación Latinoamericana, ALACAUR, y a la fecha, digamos, cuáles son los hitos que han marcado su trayectoria? Muy bien. Como bien decís, ya digo, la asociación tiene 23 años de vida, surgió en 1999 como una iniciativa, a partir de la iniciativa en realidad del padre Leuridan, también del doctor Solórzano, de Nedelka Escala, también participó Horacio Gegunde, que es actual vicerrector de mi universidad. Surge a partir, en realidad, de una serie de encuentros que se fueron dando en realidad en el marco de la Confiarp,
encuentros de profesionales o gente vinculada a las relaciones públicas del ámbito académico que se dieron cuenta que en realidad necesitábamos, más allá de un espacio donde compartiéramos desde el punto de vista profesional, la salida laboral, la inserción en el mercado, compartiéramos también la construcción de alguna manera de lo que eran las relaciones públicas latinoamericanas, la formación que iban a tener nuestros estudiantes y futuros profesionales, y a partir de ahí en realidad surge ALACAURP como este espacio de reflexión, intercambio, también capacitación, para poder pensar entonces las relaciones públicas con una mirada propia latinoamericana. Tengamos en cuenta que para la década del 90 la mayoría de la bibliografía era bibliografía importada, traída de autores como Grunig, los grandes autores de referencia, incluso también autores españoles, pero bueno, todavía estaba faltando o había un espacio de vacancia con respecto a pensar la profesión y la formación con esta mirada propia, ¿no? Al momento, digo, más allá del hecho de haber puesto en relación y haber vinculado, digo, al día de hoy somos 23 universidades de toda Latinoamérica que estamos vinculadas, algunas más activas, otras menos activas, digo, hay todavía un movimiento de universidades que se siguen incorporando, que se van sumando con algunos aportes particulares. Me parece que el espacio que se ha consolidado de los congresos bianuales de ALACAURP, yo creo que es uno de los hitos para marcar. El primer gran congreso fue en Guadalajara, con más de 1000 asistentes de toda Latinoamérica, en México, organizado por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y después, digo, recientemente hemos tenido 2 grandes congresos presenciales. El último presencial fue en 2019, donde fuimos anfitriones en la Universidad Nacional de Loma de Zamora, y el anterior, anfitrionado también por la Universidad NUR en Bolivia. También me parece que fueron como 2 eventos importantes para reafirmar también la importancia de poder vincularnos y poder seguir intercambiando miradas, las temáticas sobre las distintas cuestiones vinculadas a investigación también dentro de nuestra carrera profesional, y poder acercar de alguna manera a los estudiantes a otras realidades, a otras formas de pensar también su inserción laboral, su futura carrera profesional. Me parece que eso también es como muy importante para poder ampliar la mirada que tienen con respecto a la profesión. Y después, el último, lo que la pandemia de alguna manera nos acercó y nos permitió, como bien decías hace un rato, es a través de las tecnologías poder generar encuentros asiduos. Digo, el último congreso fue coorganizado por 2 universidades de Chile, la Universidad de Viña del Mar y la Universidad Talca. Santo Tomás Talca, perdón, y esto de ponernos en contacto y generar distintos espacios de formación, de capacitación, de intercambio, como fueron los webinars que se dieron durante el 2020, durante el 2021. Estamos pensando ya y programando una serie de capacitaciones y también unos encuentros virtuales organizados por distintas universidades en el marco de ALACAURP para poder generar una dinámica de intercambio constante. Me parece que lo importante es estar vinculadas y poder intercambiar y poder pensar de una manera colectiva estas problemáticas que a veces nos van apareciendo en un escenario que cambia rapidísimo. Un escenario que es absolutamente inestable, que es absolutamente incierto, que es volátil y que de alguna manera nos obliga a pensar más rápidas las formas tanto de dictado de nuestras carreras, como pensar herramientas para que nuestros estudiantes, futuros profesionales, puedan insertarse en estos mercados laborales, ¿no? Exacto, un entorno buca completo, ¿no? Realmente. Y en ese sentido, entonces, ¿cuál es el propósito actual de ALACAURP? Por ese mismo, porque ha debido iniciar con un propósito que también es como una visión que ya logró alcanzar, y a la fecha también con este entorno tan cambiante, todos hemos tenido que replantear nuestros propósitos porque además hay un escenario bastante incierto. ¿Cuál es el propósito que persigue actualmente la organización? Como bien decís, el propósito inicial que tenía que ver con instaurar una mirada latinoamericana sobre las relaciones públicas, yo creo que hoy ya está cumplido, se ha consolidado esta mirada. Yo creo que atendiendo a las nuevas modas y a las nuevas corrientes que siempre están como en circulación,
uno de los objetivos es afianzar precisamente esta mirada, o sea, no permitir que la mirada latinoamericana sobre nuestra profesión pierda espacio, y yo creo que la manera de poder generar esto es eh, construyendo una red de profesionales, de académicos, académicas que investigan, que escriben, que producen conocimiento situado en el aquí y ahora latinoamericano, digo, pensando en nuestras matrices culturales, en una impronta y una idiosincrasia propia, eh, y a partir de ahí fortalecer entonces esta mirada que tenemos. Pero por el otro lado, me parece que lo que es fundamental hoy es poder actualizar rápidamente a nuestros académicos y nuestras académicas, a los docentes y las docentes que están al frente de las aulas, que están en contacto directo con los estudiantes, eh, que suele haber en la academia como cierto delay, podríamos decir, con respecto a las actualizaciones del mercado. Entonces yo creo que uno de los objetivos de la asociación tiene que ver con poder vincular, y es una de las propuestas que tenemos dentro de la Junta Directiva por estos próximos 2 años, es vincular también a la CAURP con las asociaciones o los consejos profesionales de cada uno de los países, y entonces poder establecer cuáles son claramente las demandas que tiene el mercado, qué perfil de profesionales está necesitando o están requiriendo en los distintos espacios de inserción laboral, y a partir de ahí poder generar algún tipo de sinergia, modificar, actualizar los planes en donde sea necesario, pero sobre todo más allá de mover la cuestión de las estructuras o las currículas en sí, también poder pensar en cuáles son las características de los estudiantes y las características de los profesionales que tenemos que formar. Me parece que hoy el desafío está ahí, en ser suficientemente flexibles y adaptables para poder responder rápidamente a estas nuevas demandas, ¿no? Exacto, exacto. Y es esa mirada en lo que cuáles son los contenidos de formación, cuál es el contexto en el que se va a desenvolver y qué es lo que demanda, ¿no? Ese contexto, ese análisis que hay que tenerlo como un observatorio permanente, ¿no? Porque los cambios se van dando de manera rápida y la capacidad de adaptación, de hecho, es algo que tenemos que aprender a desarrollar, ¿no? La vida nos está mostrando eso. Entonces, después de 23 años de vida institucional, que no es poco, ¿no? Ya es mayor de edad a la CAUP, Sí. ¿cómo visualiza o cómo conceptualiza la organización a las relaciones públicas? Porque sin duda esa es su visualización, su concepto ha debido sufrir un proceso de maduración importante, ¿no? ¿Cómo la conceptualiza ahora las relaciones públicas? ¿Cuál es el escenario que estamos transitando los relacionistas públicos en este tiempo? Las relaciones públicas pensadas o como se las concibe desde la CAURP es una disciplina que está muy pegada a las ciencias sociales, que no se piensa como una disciplina técnica, podríamos decir, sino que es una profesión que está muy arraigada a las ciencias sociales, que tiene una mirada muy amplia y que requiere de los profesionales de relaciones públicas esta mirada amplia, compleja de la realidad que nos circunda, porque para poder incidir y construir y gestionar vínculos es necesario tener en cuenta todas las variables que intervienen en estos procesos y en estos fenómenos que son sociales. Entonces es necesario que nuestros profesionales estén formados con esta mirada amplia que relaciona o vincula la antropología, la historia, la economía, la sociología, digo, más allá del área específica de comunicación, que es como nuestra expertise. Pero para poder desarrollar correctamente nuestra profesión es necesario que tengamos esta mirada. Y sobre todo pensar la relación entre los individuos, los sujetos, no pensados como un recurso meramente, como un recurso humano, sino en toda su integralidad como seres racionales, relacionales, emocionales, insertos en una cultura organizacional, en una organización determinada con ciertas características, que también a su vez está vinculada permanentemente con un entorno que es cambiante y que también tiene intereses y características propias. Entonces, estos sujetos que estamos formando, estos profesionales, y pensando en profesionales que después conforman organizaciones, no pueden dejar de lado en ningún momento la lógica de los derechos humanos, la lógica de la sustentabilidad, digo, temas que hoy
bueno, un tema que trabajo en lo personal tiene que ver con la perspectiva de géneros. Digo, son temas que creo que están en agenda y a los cuales hoy las organizaciones y los profesionales que estamos formando deben estar atentos y deben tener en cuenta al momento de formarse. Por supuesto, en el marco de la ética profesional, que me parece que es algo que nos rige o que nos atraviesa como profesión de manera integral, ¿no? Claro. El Código de Atenas sigue estando presente, ¿no? Un principio, un fundamento de principios y valores. El esforzarse, el comprometerse y el abstenerse sigue presente en tratar de contribuir desde las organizaciones, en el ámbito profesional, y habiéndoseles inculcado previamente desde la academia todo esto, para que después sea una puesta en práctica de lo que ya llevan por dentro y que saben que forma parte del perfil profesional y de la persona del relacionista público, ¿no? Es interesante. Y también el hecho de que creo que se está hablando mucho en este tiempo de la necesidad de humanizar a las organizaciones, como bien lo decías, no verlas como un ente meramente económico, y no perder de vista que al final ese capital humano tan valioso son personas que trabajan para otras personas, y entre tanto boom tecnológico, competencia, reactivación económica, ese foco a veces parece perderse en un momento, y el relacionista público no tiene que perder de vista esa parte cálida, humana, comunicacional, para establecer relaciones públicas para la integración, ¿no? Establecimiento de vínculos, ¿no? Entonces ahí hay oportunidades y también pueden haber amenazas. Siempre, si hacemos un análisis FODA, siempre vamos a encontrar que hay de todo, pero ¿cuáles son las oportunidades que tienen ahora las relaciones públicas? Y también cuáles pueden convertirse en amenazas desde la perspectiva tuya y de Alacaur. Yo creería que oportunidades hay muchísimas, precisamente esto que planteas vos, o sea, hay una tendencia mundial, global, diría yo, de pensar las organizaciones dentro de este paradigma de la cultura 2.0, de alguna manera, que abandona el único fin, podríamos decir, el económico o el financiero, y estamos pensando en realidad en organizaciones que, que se adapten a los entornos, que aporten a la mejora de calidad de vida de sus entornos, no solo de las organizaciones, y eso, y que tengan en cuenta a los sujetos, a los seres humanos, tanto dentro de la organización como fuera de la organización. Me parece que este es como un objetivo de máxima que estamos teniendo, digo, vinculado al respeto de la diversidad cultural, de la diversidad étnica, la pluralidad, en el más amplio de los sentidos. Entonces, conciliar desde una mirada, podríamos decir, desde una, o sea, entendiendo las relaciones públicas como una ciencia de la articulación, me parece que una de las grandes oportunidades es esto, que tenemos como profesionales de tener que conciliar, generar conversaciones que construyan consensos frente a realidades que sabemos que son heterogéneas, donde existen intereses que son encontrados, que muchas veces son opuestos. Entonces me parece que frente a esta realidad que ya la estamos entendiendo como no racional, digo, me parece que también ha sido como un gran avance desde el punto de vista de las ciencias y de la metodología, poder pensarnos desde este lugar, las relaciones públicas, entonces tenemos una gran oportunidad de desarrollo profesional. Al mismo tiempo, yo creo que las tecnologías de la información y la comunicación vienen a ayudarnos de alguna manera a repensar también cómo es el desempeño, cómo es el funcionamiento de las organizaciones, cómo se optimizan los rendimientos de las personas, cuáles son las lógicas que son propias del siglo XX que ya debemos abandonar porque dan cuenta de que no sirven para esta realidad. Entonces, en ese sentido, yo entiendo que las tecnologías de la información son una ventana de oportunidad y no una amenaza. De alguna manera yo creo que la mirada de las ciencias sociales, la mirada de los profesionales, la mirada de los sujetos es imposible de ser reemplazada por una inteligencia artificial o por algunas acciones meras o que pueden hacer meramente las tecnologías por sí solas. Entonces, en ese sentido yo creo que es toda oportunidad. Si vos me preguntás cuáles son las amenazas, yo creo, y es lo que estamos viendo, por lo menos a lo que asistimos en Argentina, pero puestos en conversación con otras universidades del resto de Latinoamérica,
hay una tendencia con respecto a esto, que tiene que ver con la cantidad de carreras que pisan de alguna manera nuestro campo profesional. Entonces, no están suficientemente, muchas veces sucede esto, no están suficientemente formados, no tienen todos los conocimientos que deben tener, pero ocupan espacios que tienen que ver con nuestro campo profesional y nuestro desarrollo. Pienso en los espacios, por ejemplo, de comunicación institucional, ocupados por periodistas, politólogos, abogados. Me parece que uno de los problemas que estamos teniendo hoy tiene que ver con esto, y de esto, y la respuesta a esto también da cuenta un poco la baja en la matrícula en las carreras de relaciones públicas. Pero así todo, nosotros somos unos convencidos de que hay que hacer relaciones públicas de las relaciones públicas, seguir explicando y consolidando el campo profesional, porque la integralidad con la que sale formado el profesional de relaciones públicas no lo tienen otros profesionales. Así es verdad. Y seguimos haciendo relaciones públicas para las relaciones públicas. Lo lindo es que cada vez con más convicción y pasión, ¿no? De la importancia de, yo soy una convencida del antes y después de una organización y de cualquier entorno detrás de la gestión de un profesional de las relaciones públicas, hay un antes y hay un después, definitivamente. Y creo que una de las amenazas se constituiría el momento de que perdamos de vista esto, ¿no? El estar a la vanguardia, el estar actualizados, el estar confirmados en la realidad actual y tomar acciones para siempre estar acorde a la necesidad del momento y dar la respuesta oportuna profesionalmente. Creo que en ese momento de pérdida de perspectiva podríamos decir que se constituye una amenaza, lo que incluso puede ser una oportunidad, ¿no? Sí. Qué lindo, Luz, lo que nos comentas. Coincido mucho en tus criterios y me gustaría saber ya en el ámbito organizativo de Alacaur. Tú nos hablabas de una agenda bienal, ¿no? ¿Cómo construyen esa agenda bienal en cuanto a los programas, los eventos, las actividades? Un poquito nos anunciabas, pero ahora si nos puedes explicar un poquito más. Y además, como buenos relacionistas públicos, siempre hablamos de indicadores de medición del éxito, de lo que hemos logrado, alcanzado, ¿no? ¿Cuáles son esos sus indicadores? Bien, en realidad, bueno, te cuento, Alacaur, el espacio directivo de Alacaur es una junta directiva que me toca ahora eventualmente estar presidiendo, y está conformada por una vicepresidencia, una secretaría y una serie de direcciones que llevan adelante como distintos temas dentro de la agenda de la asociación. La idea por suerte, al ser una asociación relativamente chica, hay continuidad entre una gestión y otra. Entonces, de alguna manera, la idea de esta junta directiva es retomar los temas que ya inició la junta directiva anterior, darles continuidad, y lo que hemos hecho de manera, podríamos decir, horizontal, mediante el intercambio con los distintos representantes de las universidades en esta junta, es proponer, en principio, identificar, diagnosticar cuáles son como los principales problemas que estamos teniendo en principio como asociación, pero después también pensando de manera como individual en las carreras dentro de cada una de las universidades. Proponemos entonces objetivos para poder cumplir. Uno de los objetivos que tenemos hoy tiene que ver con recuperar, podríamos decir, miembros de la asociación que se encuentran menos activos, universidades que se encuentran menos activas dentro de la asociación, que nos interesaría que tengan mayor participación, mayor voz, que nos puedan aportar miradas también enriquecedoras sobre sus realidades. Y por otro lado, invitar, y en esto estamos trabajando fuertemente, invitar a las universidades que aún no son miembros y que nunca lo han sido de la asociación a sumarse también para aportar a la diversidad y al debate con respecto a estas cuestiones. Creemos que eso nos va a fortalecer muchísimo. Por otro lado, lo que sí hacemos de manera bianual es un congreso internacional. Procuramos que que cada congreso esté auspiciado y sea anfitrión una universidad de un país diferente. Si en 2019 fue Argentina, en 2021 fue de Chile, en el año 2023 estamos definiendo quién podría ser anfitrión,
pero no sería ni Chile ni Argentina en principio, para poder entonces llevar a la asociación y generar como un movimiento al interior de los distintos países que se vea atraccionado de alguna manera por la asociación y que esto sea de alguna manera distribuido en toda Latinoamérica. Por otro lado, lo que sí estamos haciendo para darle difusión y sobre todo para generar y para dinamizar precisamente el intercambio entre estudiantes y profesionales es generar esta serie, yo te decía, de webinars, de capacitaciones, que gracias al descubrimiento que hicimos en pandemia de las tecnologías, lo hemos adoptado y nos parece que es una forma muy interesante de estar permanentemente conectadas, porque la realidad es que hasta antes del 2019 los encuentros eran bianuales también, porque era muy costoso y era muy difícil poder reunir a las distintas universidades en un espacio común. Hoy este problema, estas limitaciones por suerte ya no existen, entonces las hemos incorporado, y también lo que nos parece que es muy interesante es pensar cómo las distintas universidades generan eventos de relaciones públicas, eventos académicos, eventos profesionales de relaciones públicas, y lo hacen en el marco de la ALACAURP, lo cual nos permite entonces multiplicar la cantidad de encuentros que tenemos, que no están a cargo de la organización de la junta directiva o de la ALACAURP, sino que cada uno de los miembros genera a su vez actividades que retroalimentan de alguna manera la actividad de la asociación. Exacto. Y es la oportunidad en que los estudiantes también pueden ver que se está hablando las mismas cosas en todos los otros países, y eso le da una validación de que está en lo correcto y que su universidad está a la vanguardia de lo que se necesita saber y entender, ¿no? Bien, ¿y cuál es la puesta en valor, no? Porque si bien ALACAURP trabaja en la promoción de eventos académicos y muchas actividades de formación, y ahora gracias a la tecnología de manera más continua y más frecuente, su agenda se ha ido incrementando, su agenda de tareas, de acciones, de temas a tratar. También tiene que manejarse como organización, hacer su propia gestión de relaciones públicas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué puesta en valor hace ALACAURP para visibilizar sus atributos corporativos y cómo ha logrado sostener el liderazgo en el área hasta la La fecha? verdad es que ALACAURP es hoy una asociación privilegiada en reunir y en sistematizar de alguna manera y poner en juego y en diálogo las realidades de las distintas universidades que dictamos la carrera de Relaciones Públicas en Latinoamérica. No tenemos como una competencia directa, entonces somos privilegiados en este sentido. La forma de poder, me parece, poner en valor el valor de la organización tiene que ver fuertemente con esto, con ser una asociación que reúne más de 23 universidades, que generamos este espacio de intercambio. De hecho, fue la primera asociación con un perfil académico que tuvo una revista específica de relaciones públicas, una revista académica de relaciones públicas, que se ha visto discontinuada en los últimos años, pero es uno de los proyectos para rescatar a partir del año que viene también, y que tiene que ver con esto, con poner en valor no solo la profesionalización de la carrera, sino los métodos de enseñanza, los contenidos de esa enseñanza, la investigación en relaciones públicas. Entonces, de alguna manera somos la única asociación que viene trabajando atrás de estas cuestiones, más allá de la mirada profesional o de mercado que tienen otras asociaciones u otros consejos profesionales, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece que ALACAURP ha estado en su momento, en 1999, a la vanguardia con respecto a esto, y en la labor constante durante estos 23 años de sostener el diálogo, de sostener el intercambio, de sostener la producción de conocimientos, me parece que es lo que ha permitido que se consolide como la asociación latinoamericana más importante al respecto, ¿verdad? Sí, ciertamente, ¿no? Que ha podido, y pese a muchos momentos en diferentes situaciones, ha logrado sostenerse y ha logrado vincular nuevamente y año tras año a la gente que ni bien sabe del Congreso ya se apunta porque sabe que genera un espacio de crecimiento, de intercambio,
de muchas cosas interesantes y de establecer relaciones que trascienden al Congreso, ¿no? Quedan duraderas en el tiempo, ¿no? Un espacio realmente interesante. ¿Cuáles son las expectativas de la asociación ya iniciando una nueva gestión? ¿Qué encuentros se avecinan? Un poquito nos mencionabas, pero ¿qué encuentros son los que están trabajando? Queremos un poquito de la primicia de eso. Bien, en agenda confirmados tenemos 2 actividades, una que es anfitrionada por la Universidad de Viña del Mar, la semana son los días 26 y 27 de mayo de este año. Es una actividad que va a ser presencial y virtual, así que se puede seguir de manera virtual. En el marco de la Semana de las Relaciones Públicas de la Universidad, ALACAUR va a participar con uno de los paneles. Después, durante septiembre, el Día Interamericano de las Relaciones Públicas, la Universidad Latina de Costa Rica también tiene una serie de eventos y de paneles donde vamos a participar distintos representantes de la CAURP. Y durante septiembre también vamos a lanzar el primer ciclo de webinarios, de capacitaciones, que va a ser un ciclo intensivo, donde durante una semana vamos a ofrecer 10 webinars distintos que van a dictarse a lo largo de toda la semana por distintos profesionales de distintos países, de distintas temáticas y contenidos específicos que hacen a las relaciones públicas. Y en realidad estamos también preparando en paralelo a todo esto la organización para el año que viene del Congreso presencial, que todavía no quiero decir sede porque no está confirmado, pero bueno, estamos trabajando en ello y bueno, en principio esta es la agenda que ya tenemos como confirmada y cerrada. Seguramente van a surgir otras actividades, digo, estamos pensando también en algunas conferencias, en generar otros webinars y conversatorios. Tuvimos durante 2019 en el Congreso en Argentina las primeras Olimpiadas Latinoamericanas de Estudiantes de Relaciones Públicas. Nuestra intención es generar una segunda edición de esto. Estamos evaluando si las podemos hacer de manera virtual durante este año, inclusive, o si ya esperaríamos al año que viene y los haríamos de manera presencial en el Congreso. Pero bueno, es uno de los desafíos porque nos parece que es muy interesante también que los estudiantes, las estudiantes puedan poner en juego todos los conocimientos que llevan hasta ese momento, no se los evalúa o no se les pide que respondan como profesionales graduados, sino que con los conocimientos que tienen hasta ese momento puedan resolver algún caso de relaciones públicas. Y lo que nos parece por lo menos más interesante es el intercambio que se genera entre estudiantes de distintas universidades. Ese encuentro me parece que es sumamente enriquecedor y esto que planteas vos, que de los congresos uno se lleva, además de los aportes y los saberes que se intercambian en ese lugar, todo el espacio de networking genera un vínculo y genera posibilidades que van más allá de ese encuentro en particular. Y me parece que con las Olimpiadas de Estudiantes pasa un poco esto. Entonces, bueno, es una de las actividades que queremos retomar y que queremos consolidar sobre todo. Claro, y que ellos tengan un espacio más protagonista en el encuentro, ¿no? Y no solamente ir a escuchar, sino también poder dar y conocer de otros compañeros, otros pares, ¿no? Me parece fantástica esa actividad. Y justamente muchos de estos estudiantes que han estado en los encuentros, pero que bueno, se titulan y siguen adelante, pero ¿cómo pueden, cómo incluso profesionales ya, cómo pueden apoyar y contribuir a la misión de Alacaur? Cómo ese nexo puede perdurar y que no se cierre solamente la posibilidad de que siendo estudiante puedas participar, ¿no? ¿Cuál sería la forma de mantener la interacción y la relación con Alacaur ya desde una posición profesional? A ver, en realidad por estatuto no está contemplado que se participe como por fuera de las universidades. Entonces, una de las posibilidades es si la universidad tiene un claustro de estudiantes o un espacio donde esté sistematizado el vínculo con graduados, claustro de graduados, quise decir, perdón, o esté sistematizado el vínculo con graduados, puede ser a través de la misma universidad, de la que han egresado, y si no, esto que yo les planteaba hace un rato, como estamos empezando a articular con los consejos profesionales de los distintos países, también esa puede ser una vía de vinculación con Alacaur.
Así que me parece que las dos vías son estas. No tenemos forma de adoptar miembros, o sea, generar una membresía a título personal. No, no por ahora y no está contemplado. Claro, pero es una buena opción el establecer alianzas estratégicas a través de todas estas otras instituciones ya profesionales y mantener esa conexión, ¿no? Porque si bien está concebida para estudiantes, de hecho las presentaciones, las ponencias, las temáticas, pues son útiles para todos, ¿no? Todos los que están Sí. metidos en el mundo de las relaciones públicas y por lo tanto creo que ahí muchos deben querer seguir participando y seguir disfrutando de estos encuentros académicos que son importantes y necesarios además, ¿no? Porque permiten una actualización también en cuanto a contenidos, en cuanto a temáticas, en cuanto a perspectivas desde distintos países. Siempre propicia un espacio de encuentro interesante y bastante completo, ¿no? Sí, yo lo que Interesante, creo querida. perdón, una última cosa, que también quienes han sido estudiantes, hoy son graduados, son profesionales, pueden aportar, digo, en este ida y vuelta, digo, pueden aportar en los congresos, en los webinars, esta mirada que de alguna manera traen del espacio profesional, del mercado laboral, que puede ayudar también a esta co-construcción en la que estamos pensando al momento de construir de alguna manera el perfil profesional y los contenidos de las carreras. Sí, súper importante y súper interesante, ¿no? Es como nutrir ambas partes, ¿no? Valioso, me parece fenomenal, como dirían ustedes. Excelente. Sí, qué interesante todo lo que nos has podido contar, querida Luz. De verdad que creo que ya solo me queda darte las gracias por la interesante información, por compartirnos, ¿no? Desde cómo nace Alacaur y todo el propósito tan vigente y tan bueno para las relaciones públicas, ¿no? Todas estas organizaciones que trabajan en la contribución de poner en valor nuestra profesión que amamos tanto, pero que también se mueve en un escenario, además de incierto, donde mucha gente todavía no termina de aclarar lo que somos, lo que hacemos, muchas veces en su dimensión real. Y con esto que mencionabas, el hecho de que muchas otras profesiones han empezado a introducirse en nuestro mercado laboral sin tener la formación integral, bueno, entonces es realmente importante la actuación de estas instituciones y en el caso concreto de Alacaur, que además va sentando las bases desde la formación académica para asegurarnos también que el ejercicio profesional sea lo que debe ser, ¿no? Y lo que se necesita en la realidad actual. Te agradezco por tu tiempo, sé que a veces es escaso porque en el mundo académico hay muchísima actividad y te agradezco por permitirnos estar contigo hoy y por mostrarnos todos los alcances de la asociación. Muchas gracias, querida Luz. Bueno, muchas gracias a vos, María Los Ángeles, a todo el equipo de producción. Un placer estar acá, me parece que es fundamental en tren de lograr estos objetivos que planteabas y en este escenario también el trabajo que hacen ustedes desde Café PR. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y espero que pronto nos podamos ver en vivo y en directo, en persona y poder seguir trabajando por las relaciones públicas. Así es, yo también espero pronto poder reencontrarme en vivo y bueno, Café PR que haya para rato, seguramente podremos tenerte de nuevo aquí en este espacio o tal vez ya será presencial para que nos cuentes más del próximo evento o tal vez de cómo resultó el evento y seguir profundizando en tantos temas interesantes que nos unen, una pasión que compartimos, ¿no? Cada invitado aquí es un apasionado por las relaciones públicas. Así que encantada de haber conversado contigo, querida Luz, hoy día. Entonces, hemos hablado sobre la Asociación Latinoamericana de Carreras Universitarias, ALACAURP. Y ya saben, si quieren conocer y compartir más temas interesantes de lo que sucede en el ámbito comunicacional de las diferentes organizaciones, acompáñenos todos los jueves a las 19 horas Perú, 20 horas Bolivia, y suscríbanse a nuestro canal de YouTube Café PR. Y si quieren conocer de manera simple y clara sobre los campos de acción de las relaciones públicas, no olviden visitar la plataforma www.solorsanocapacitación.com.
Los esperamos en la próxima edición de Café PR. Una vez más, gracias a nuestro aliado estratégico Cani Café y muchas gracias por estar con nosotros jueves tras jueves. Nos vemos pronto, cuídense mucho.